La jueza Isabela Reyes gobernaba su tribunal con la misma precisión con la que un cirujano maneja un bisturí. Su sala era un santuario de orden, un lugar donde el caos de la vida exterior se destilaba hasta convertirse en hechos, pruebas y veredictos. Su mazo no caía con estrépito, sino con un golpe seco y definitivo que sellaba destinos. Se había ganado el apodo de la jueza de hielo, no por crueldad, sino por una imparcialidad tan absoluta que parecía rozar la indiferencia. Su rostro, enmarcado por un cabello oscuro recogido en un moño severo, rara vez traicionaba una emoción. Administraba la ley como un dogma, una estructura rígida, que la protegía del desorden del mundo, y sobre todo del desorden de su propio pasado. Porque debajo de la toga negra, y la reputación impecable, Isabela era una mujer construida sobre los cimientos de una memoria rota. Tenía una vida perfecta, un apartamento elegante con vistas a la ciudad, una carrera brillante, el respeto de sus colegas. Pero cada noche, cuando el silencio de su hogar se volvía demasiado denso, los fantasmas de su infancia volvían a susurrar. No tenían rostros, solo sensaciones, el olor acre del humo, el calor sofocante de las llamas, el pánico de una pequeña mano que se soltaba de la suya en la oscuridad. Eran fragmentos de un rompecabezas que no podía armar. Sabía la historia oficial que le habían contado sus padres adoptivos. Era la única superviviente de un incendio en el orfanato donde había vivido sus primeros 5 años. Una tragedia que la había dejado sola en el mundo, hasta que ellos, una pareja adinerada y estricta, le dieron un nuevo nombre y una nueva vida. A veces, mientras se lavaba las manos, se quedaba mirando la única prueba física de esa noche lejana, una cicatriz de un blanco plateado en la cara interna de su muñeca izquierda. Tenía una forma extraña, casi como una media luna dentada. Los médicos decían que probablemente fue por un trozo de madera ardiendo, pero en sus pesadillas sentía el recuerdo fantasma de unos pequeños dientes apretados contra su piel, el último y desesperado intento de alguien por no soltarla. Era un detalle que nunca le había contado a nadie, un secreto que guardaba junto al dolor sordo de una pérdida que no podía nombrar. Un lunes por la mañana, un nuevo caso llegó a su tribunal, un robo a mano armada en una farmacia, un caso rutinario, de los que veía todas las semanas. El acusado, un hombre llamado Mateo Vargas, fue conducido a la sala. Estaba esposado, con la ropa gastada y una expresión de derrota en el rostro. Tenía los ojos hundidos por el cansancio y una barba de varios días. A primera vista, era indistinguible de los cientos de hombres desesperados que habían pasado por ese mismo banquillo. El fiscal, un joven ambicioso llamado Ramírez, presentó el caso con una eficiencia brutal. Las pruebas eran abrumadoras. Había un video de seguridad claro que mostraba a Mateo entrando en la farmacia, amenazando al farmacéutico con algo que parecía una pistola, resultó ser una pistola de juguete rota, y llevándose no el dinero de la caja, sino una bolsa llena de medicamentos caros. Fue arrestado a pocas manzanas de distancia, con los medicamentos aún en su poder. Un caso claro, señoría, concluyó Ramírez con una sonrisa de suficiencia. Un delincuente común que representa un peligro para la sociedad. Pedimos la pena máxima. Isabela miró al acusado. Se suponía que debía sentir la habitual distancia profesional, pero por alguna razón, no podía. Había algo en la forma en que el hombre se encogía, en la tristeza profunda de sus ojos, que le resultaba extrañamente familiar. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. La abogada de oficio de Mateo, una joven idealista llamada Ana, hizo lo que pudo. No negó el crimen. ¿Cómo podría? Pero intentó pintar un cuadro de desesperación. Mi cliente no es un criminal, señoría, es un padre, un hombre que perdió su trabajo como obrero de la construcción hace 6 meses. Su hija pequeña, Sofía, sufre de una enfermedad respiratoria crónica y grave. Los medicamentos que robó eran para ella. No tenía otra opción. El sistema le había fallado. Una excusa conmovedora, pero una que hemos oído muchas veces, replicó el fiscal Ramírez, con desdén. La desesperación no es una licencia para aterrorizar a ciudadanos inocentes. El juicio avanzó rápidamente. El farmacéutico testificó, describiendo su miedo. Mateo se negó a declarar, permaneciendo en silencio con la cabeza gacha, como si el peso de su fracaso fuera demasiado grande para ponerlo en palabras. Isabela dirigió el proceso con su eficiencia habitual, pero por dentro, una extraña batalla se libraba. La historia de la niña enferma, la desesperación del padre, algo en ella se resistía a la simple etiqueta de criminal que el fiscal quería imponer. Se encontró a sí misma, siendo inusualmente dura con Ramírez, pidiéndole que se atuviera a los hechos y dejara de lado la retórica. Finalmente, llegó el momento del veredicto. No había duda de la culpabilidad.
Las pruebas eran irrefutables. Mateo Vargas era culpable de robo. Solo quedaba dictar la sentencia. Póngase de pie, señor Vargas, dijo Isabela, su voz resonando en el silencio de la sala. Mateo se levantó, sus hombros caídos. Por primera vez, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de la jueza. Y en esa mirada, Isabela sintió un vértigo, un eco de reconocimiento tan profundo y fugaz, que la dejó sin aliento por un segundo. El fiscal Ramírez, sintiendo su victoria, dio un paso adelante para su declaración final. Este hombre, señoría, es un parásito, se aprovecha de la sociedad y luego usa a una supuesta niña enferma como escudo. Pido que la justicia sea implacable, que esta sentencia sirva de ejemplo para otros que piensen que pueden tomar lo que no es suyo. Mientras hablaba, Ramírez hizo un gesto despectivo con la mano hacia Mateo. En ese momento, instintivamente, Mateo levantó las manos esposadas, como en un gesto de súplica o de rendición. Y fue entonces cuando Isabela lo vio. En la cara interna de la muñeca izquierda de Mateo, justo donde el borde de la manga de su camisa se había retirado, había una cicatriz de un blanco plateado, con una forma extraña, una forma casi idéntica a la suya, una media luna dentada. El mundo de Isabela se inclinó sobre su eje, el sonido de la sala se desvaneció, reemplazado por el rugido del fuego en sus oídos. El rostro severo del fiscal se transformó en una máscara de humo, y el recuerdo real, la golpeó con la fuerza de una explosión. Ya no estaba en su tribunal, tenía 5 años, y estaba en un pasillo oscuro y lleno de humo. El calor era insoportable, una alarma sonaba a lo lejos, y su mano, su pequeña mano, estaba aferrada a otra, idéntica a la suya. La mano de su hermano gemelo, Leo, corría junto a ella, tosiendo asustado. Una viga ardiendo cayó del techo, separándolos. Ella cayó de un lado, él del otro. El pánico se apoderó de ella. Intentó volver, pero el fuego era una pared. Leo, desde el otro lado, extendió su mano. Ella intentó alcanzarlo, pero era imposible. En su desesperación, él se aferró a su muñeca con la boca, mordiéndola con la fuerza de un animalito asustado, como si pudiera anclarla a él, como si pudiera evitar que el humo se la llevara. «No me sueltes, Isa», gritó él, «no me sueltes». Y entonces, un bombero la agarró y la sacó de allí, mientras ella gritaba el nombre de su hermano, un nombre que había sido borrado de su memoria consciente durante 30 años. «Leo, señoría, ¿se encuentra bien?». La voz del fiscal la trajo de vuelta al presente. La sala entera la estaba mirando. Tenía la mano en la boca, y las lágrimas corrían por su rostro. Miró a Mateo, que la observaba con una confusión total. «Leo», susurró ella, una palabra que nadie más pudo oír. Se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo. El mazo cayó de su mano temblorosa. «Se levanta la sesión», gritó, su voz era un graznido ahogado. Ahora, se dio la vuelta y prácticamente huyó a sus aposentos, dejando atrás un tribunal sumido en el caos y la confusión, y a un hombre esposado que no tenía idea de que la jueza que estaba a punto de enviarlo a la cárcel, acababa de reconocerlo como el hermano que creía haber perdido en el fuego 30 años atrás. En la soledad de sus aposentos, Isabela se derrumbó. Los 30 años de control, de orden, de emociones reprimidas, se hicieron añicos en un instante. El rompecabezas de su vida se había completado de la forma más brutal e inesperada. El dolor fantasma de una mano perdida se convirtió en un dolor real y agudo en su pecho. Leo, su hermano, estaba vivo, y era el hombre al que estaba a punto de condenar. Llamó a su alguacil: «Traiga al acusado, al señor Vargas, a mi despacho, ahora», y a su abogada. Solos. Minutos después Mateo, aún esposado, y su joven abogada entraron en la oficina. Estaban confundidos, asustados. Isabela estaba de pie junto a la ventana, dándoles la espalda, intentando componerse. «Señoría, si he hecho algo para ofenderla», comenzó Mateo. Isabela se giró, se había quitado la toga. Era solo una mujer, con el rostro marcado por el llanto. Lentamente, se arremangó la manga de su blusa, revelando la cicatriz en su muñeca izquierda. «En el orfanato de San Miguel, hace 30 años», dijo. Su voz era un susurro. «Hubo un incendio. 2 niños quedaron atrapados, un niño y una niña, gemelos». Mateo la miró, su rostro se quedó sin expresión. Lentamente, como en un trance, él también se arremangó la manga, y allí estaba, la otra mitad de la historia, la misma cicatriz. «Isa», susurró él el apodo de la infancia saliendo de sus labios como un fantasma. «Leo». Y entonces, el hombre que había sido Mateo Vargas y la mujer que había sido Isabela Reyes se rompieron. El alguacil,
con una comprensión repentina en los ojos, les quitó las esposas a Leo. Y por primera vez en 30 años, los hermanos se abrazaron, un abrazo desesperado, torpe, lleno de las lágrimas de una vida de separación. Durante las siguientes horas, en la quietud de esa oficina, reconstruyeron sus vidas. Isabela le contó su historia, cómo fue rescatada, cómo le dijeron que era la única superviviente, cómo fue adoptada por una familia que le dio todo materialmente pero que nunca llenó el vacío de su corazón. Leo le contó la suya, una historia mucho más dura. También fue rescatado, pero con heridas más graves. Pasó meses en el hospital. Para cuando salió, su hermana ya había sido dada en adopción, y los registros del orfanato se habían perdido en el incendio. Creció saltando de un hogar de acogida a otro, siempre con la sensación de que le faltaba una parte de sí mismo, siempre buscando un rostro familiar en la multitud. Finalmente, encontró una semblanza de hogar con una familia adoptiva que lo trató con amabilidad, pero la herida de la separación nunca sanó. Se convirtió en Mateo Vargas, un hombre bueno y trabajador, hasta que la enfermedad de su hija adoptiva, Sofía, lo empujó a la desesperación. Creí que habías muerto, lloraba Isabela. Todos estos años, he estado sola. Y yo a ti, respondió él. Cada noche, soñaba con una niña al otro lado de una pared de fuego. Cuando la tormenta de emociones se calmó, la dura realidad de la situación volvió a imponerse. Tengo que recusarme del caso inmediatamente, dijo Isabela, su mente de jueza tomando el control. Es un conflicto de intereses masivo. No puedo presidir tu juicio. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Ana, la abogada, que había sido testigo de todo en un silencio respetuoso. Ahora, dijo Isabela, con una nueva determinación en sus ojos, va a pasar que mi hermano tendrá la mejor defensa que el dinero pueda comprar, y que mi sobrina va a recibir el mejor tratamiento médico del país. Isabela cumplió su palabra. Se recusó del caso esa misma tarde, causando una conmoción en el sistema judicial. Contrató a un equipo de abogados legendario para representar a Leo, y lo más importante, se hizo cargo de Sofía. La trasladó a un hospital privado, pagando por los mejores especialistas y los tratamientos más avanzados. El nuevo juicio de Leo fue un asunto muy diferente. Con un equipo legal competente, la historia completa salió a la luz. No solo la desesperación de un padre, sino la historia de dos hermanos separados por la tragedia. El fiscal Ramírez, ahora enfrentado a abogados de primer nivel, tuvo que bajar el tono de su retórica. La historia conmovió a la ciudad. El nuevo juez, un hombre mayor y sabio, tuvo en cuenta todas las circunstancias atenuantes. Leo fue declarado culpable, porque la ley era la ley, pero su sentencia fue un reflejo de la verdadera justicia. No hubo cárcel. Recibió una condena de libertad condicional y servicio comunitario, que consistiría en ayudar a reconstruir un centro para jóvenes sin hogar. El día que se leyó la sentencia, Isabela estaba sentada en la parte de atrás de la sala, no como una jueza, sino como una hermana. Cuando Leo salió libre, se encontraron en las escaleras del juzgado. Sofía, que ya respiraba mejor gracias al nuevo tratamiento, corrió a los brazos de su padre. Gracias, Isa, dijo Leo, con lágrimas en los ojos. No, gracias a ti, Leo, respondió ella. Me devolviste mi pasado, me recordaste quién soy. Ya no era la jueza de hielo, era Isabela Reyes, la hermana de Leo, la tía de Sofía. La cicatriz en su muñeca ya no era un recordatorio de una pérdida, sino el símbolo de un reencuentro. Había entrado en esa sala de tribunal para dictar una sentencia, para cerrar un caso, y en su lugar, había encontrado a su hermano, había sanado la herida más profunda de su vida, y había descubierto que la justicia más verdadera, a veces, no se encuentra en los libros de leyes, sino en las cicatrices que nos unen.